A veces nos preguntamos qué es la fe y quisiéramos encontrar una explicación lo más cercana posible al entendimiento de todos. Pero me acuerdo entonces de una historia que me contaron hace mucho. Cuenta esa pequeña historia que un día se encontraba el papá trabajando en el sótano y en eso baja el hijo y justo al momento en que el hijo está bajando se va la luz y queda la casa oscura y obviamente como era el sótano, pues no entraba tanta luz del exterior, suponiendo que fuera de día. El niño, asustado, le grita al papá. El papá se acerca a las escaleras y le dice al niño, aquí estoy, hijo, lánzate y te cacho. Seguramente no eran unas escaleras tan altas, pero el papá tiene este gesto con el niño y el niño, sin pensarlo, se lanzó y el papá realmente lo cachó con sus brazos y le dio un fuerte abrazo. No tengas miedo, aquí estoy. Un poco así explicaban la fe y me gustó. Es cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y sabemos que vamos a dar pasos hacia adelante, que vamos a avanzar en nuestra vida y que Dios va a estar con sus brazos listo para cacharnos y no va a permitir que nos pase nada malo. Sí, a veces somos un poco socarrones y nosotros insistimos en irnos por el lado contrario. Dios nos habla por aquí, nos vamos por allá. Pero esa confianza, esa certeza del amor de Dios es la fe. Y cuando le vamos a preguntar algo a Dios, pues Dios también nos pregunta a nosotros. Nosotros le pedimos, le preguntamos y queremos respuestas rápidas, pero cuando Dios nos pregunta, cuando Dios nos llama a nuestra vocación, a alguna acción que tengamos que hacer, ¿qué le decimos? Habría que darle ese sí con fe, con certeza, con confianza, con convicción. Porque lo que Dios nos pregunte es con amor, es con misericordia. Confiemos en Él, actuemos con fe plena, con fe auténtica. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Gracias a los amigos de Fanflix que nos siguen en cada uno de los episodios y también gracias a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, siempre se me van Amazon Music, todas las plataformas en donde estamos. Gracias también a otras plataformas que toman la transmisión de los episodios y la replican. Muchísimas gracias. Ustedes son los invitados especiales siempre en esta mesa y les recuerdo que ya contamos con redes sociales propias del podcast de este programa Cuarto Piso. Nos encuentran en Instagram, Cuarto Piso con Armando Cavazos, y también en Facebook, Cuarto Piso Armando Cavazos. Por supuesto, las redes sociales de Base 3 Estudio en Instagram, en Facebook, y las de un servidor, Armando Cavazos R en Instagram, Armando Cavazos en Facebook y en Twitter. Gracias a César Coronado en la producción de este espacio, David Martínez en la dirección, transmitiendo desde el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Y hoy me da gusto saludar a un buen amigo que conozco desde hace mucho y hace ratito que llegó, le venía platicando que todavía tengo guardado su número como seminarista, pero él ya no es seminarista. Ya crecimos ya un poquito. Un poquito. Toño Peña, Antonio de Jesús Peña Díaz. Así es. Conocido como el Padre Toño. Así es, pues un honor estar contigo, Armando, agradecido de este espacio y sinceramente para juntos seguir dialogando y yo voy para allá, yo voy para el cuarto piso, ¿eh? ¿Cuántos años tienes ahorita? Yo tengo 36 años. 36 años. A los 36 recibiste tu ordenación. Gloria a Dios, así es. Después de 10 años. De 9. 9 años. Soy, si mal no estoy, junto con mi hermano Rodolfo Amador, los dos primeros sacerdotes en
un formato de formación sacerdotal de 9 años. 9. Entonces, cuando tú entraste al seminario, y aquí sonrío porque luego no me salen las matemáticas y el buen César, ya te has de imaginar. ¿Entraste a qué edad? Mejor te lo pregunto para no hacer mis cuentas. Sí, tenía 27 años. 27 años. 27 años, ya cuando estaba entras, grande, sí. Cuando entras al seminario. ¿Por qué hasta los 27? Bueno, es bien interesante. Bueno, tú sabes que también estudié la carrera de Derecho, soy licenciado en Derecho y ejercí mi carrera. También tuve un negocio, un microemprendimiento de 3 años y en esta dinámica profesional, pues uno deja a veces en último lugar, ahorita la introducción que hiciste, deja en último lugar lo más importante que es Dios, y yo me atrasé o retardé mi respuesta precisamente por todos esos ruidos que no me permitían escuchar a detalle la voz de Jesús. Y por eso me tardo en responder de manera ya más consciente o efectiva, y ya que a pesar de tener un buen trabajo, a pesar de estarme realizando profesionalmente, uno siente esta experiencia de la insatisfacción, o sea, no tenía plenitud, pero porque estaba, no en ese momento, sino desde antes, ya la inquietud por ser completamente consagrado al Señor. ¿Y de qué manera iba a ser esa consagración? De manera en la vida sacerdotal. Entonces, ya que empiezo esta aventura para escuchar a Jesús más a detalle, pues ya, ahora sí que ya me había aventado unos añitos, también tomando caminos que no son los de, no van ahí las huellas de Cristo. Y bueno, pues tras estas caídas, levantarse poco a poco, ubicar su presencia, pues ahora sí que, como un Google Maps, redireccionar, pues tiene a mí, en mi caso, me costó cierta factura, pero bueno, ya estamos aquí. Y es que es cierto, haces la comparación y a veces uno ve el camino Exacto. en el Google Maps y dices, no hombre, me voy por aquí, Exacto. porque supones o porque te sabes el camino y luego resulta que te tardaste Nada más. que ver, exacto. Un poco como las tiendas, las cajas rápidas Exacto. en los supermercados. Uno quiere ir rápido. Pero antes de que tú atendieras el llamado y le dijeras sí a Así Dios, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era la vida de Toño, el abogado, el estudiante que se preparaba para ser abogado? ¿Cómo eras? ¿Ya eras cercano a la iglesia o andabas totalmente descarrilado? Bueno, Armando, creo que eres la segunda persona, al menos en público, a quien le respondo esta pregunta, porque muchas personas que conocen un poco de mí ven esta parte del seminarista o del padre Antonio, ahora con los 2 meses recién ordenado. Pero, ¿cuál es ahora sí que el Antiguo Testamento o el dark side o el rostro oscuro? Pues bueno, lo pongo así porque literal, realmente yo distingo 2 momentos de mi vida, y es, a pesar de provenir de una familia católica, mi papá y mi mamá actualmente ya para cumplir 45 años de casados por la iglesia y católicos comprometidos, yo en algún momento de mi vida me alejo del Señor. De niño, bueno, mi nacimiento está enmarcado en una consagración. Yo nazco un 13 de junio, me llamo Antonio de Jesús porque nazco el día de San Antonio de Padua. Al día siguiente, que era un viernes consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, me pone mi mamá Antonio de Jesús por esa razón. Pero al momento de crecer, la misma dinámica familiar empieza a tener ciertas, ahora sí que hay sucesos que van construyendo mi propia vida. Mi papá, por ser abogado, lo cambian de residencia. Yo recibo mi primer catequesis en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vivo en Tamaulipas. Los padres que me formaron a mí son padres agustinos, son religiosos agustinos. Me enamoro de la palabra de Dios, de las parábolas de Jesús, pero llegando aquí a Monterrey en 1997, lamentablemente escucho a un sacerdote, y aquí esta historia siempre la cuento porque para mí es un parteaguas en mi experiencia de fe incipiente, o sea, de la adolescencia. Escucho un sacerdote que predica de política y yo me molesto porque cada vez que yo iba a la misa escuchaba de mi amigo Jesús, y de mi amigo Jesús al que yo me había consagrado a los 8 años en esa capilla con los padres agustinos,
y que yo a los 8 años me había consagrado a Él. Yo quiero ser como tú, yo quiero amar como tú. Pero cuando tengo 12 años y llego a Nuevo León, resulta que acá lo último que se escucha según esta predicación es a Jesús. Y es más importante el itinerario de la política porque esa fue la predicación pues de este ahora hermano sacerdote que espero que siga perseverando y creciendo, ¿no? En su ministerio sacerdotal. Esto en el 97. Eso en el 97. Que es un año, hay que decirlo, fue un año electoral. Aparte de, sí, exacto. Incluso en Nuevo León Exacto. Teníamos elecciones para gobernador. Exacto. Bueno, el contexto histórico apremiaba a lo mejor las palabras del sacerdote y bueno, también tengo que reconocer, esto no, tampoco que se tome de manera como, no quisiera que se malinterpretara mis palabras, yo era un adolescente, mi fe no estaba tan formada, pero para mí fue como del, aquí no conocen a Jesús, aquí los padres no hablan de Jesús. Y yo sí me separo por esa experiencia de la iglesia. También estaba de por medio, fue una de las excusas porque no estaba tan de acuerdo de que me hubieran cambiado de casa. No soy un adolescente, que me cambian de casa. Y sumado a eso, no están mis amiguitos y no están quienes me enseñan acerca de un amigo muy importante que es Jesús. Fue un acto de rebeldía. Fue un acto total de rebeldía. Junto con eso, y para si aquí ven algunos adolescentes, distinguirte de la fe de tus papás, identificarte como alguien autónomo, como quien dice, ay, pero a los 12, 13 años, pues ya todo lo que implica también, pues estos actos de no salía con ellos, no iba a la misa, no me confesaba, no comulgaba, por 9 años. Sintetizo todo esto en 9 años que estuve lejos del Señor, hasta que como a los 20, 21, con todo lo que, bueno, entro a la prepa, después a la facultad de Derecho, tengo amistades de todo, ¿verdad? De hecho, yo trabajo muy joven, a los 17 años entré a un juzgado federal. En el ambiente de los abogados, pues también es un poquito denso. Y me empiezo no solamente a alejar de Dios, o sea, el alejamiento de Dios no solamente ya lo traía desde adolescente, sino que aparte empiezo a tener ciertos hábitos ya que no son ni siquiera de acuerdo con la enseñanza de mi papá, de mi mamá. Que si era el antro, aquí estamos en Cintermex, pues yo era cliente frecuente del barrio antiguo, a mí me tocó el esplendor del barrio antiguo, de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ese es uno de mis récords. Todos los días. Era casi todos los días. Todos los días que abrían, porque lunes y martes que abrían, no exacto, por eso te digo miércoles, para quien está escuchando esto, quien está viendo esta transmisión, ese era el horario de estos lugares. Ahorita yo creo que se está restableciendo un poquito. Tú descansabas junto con ellos, lunes y martes. Por así decirlo. No es que esos días no vinieras, lo que pasa es que no estaba abierto. Exacto. No había forma, ¿no? Y junto con esta experiencia, también, que si la noviecilla, que si los amigos. Yo también hubo un momento de mi vida que si el ejercicio. Llegó un punto, Armando, que estaba completamente desconectado de Dios. Totalmente desconectado de Dios. O sea, mis amigos de la prepa, mis amigos de la secundaria, mis amigos de la facultad, conocen a otro Antonio del que tú conoces. Porque era una dinámica completamente distinta. Una palabra de Dios, nada. Un rosario, nada. Pisar un templo, nada. Menos. Nada, absolutamente nada. Ni social. Ni social, porque inclusive en esa dinámica está, es más, ni siquiera familiar. Me acuerdo perfecto que fallece una de mis abuelitas y yo también ya tenía, o sea, yo traía varias cosas personalmente ahí atoradillas que ni siquiera acompañar a la familia en el sepelio de tus seres queridos más importantes. De plano. Sí, la verdad que sí, o sea, esta parte tal cual. Y no solamente eso, Armando, también la dinámica de vicios, porque también yo siempre le he puesto nombre, aunque no lo narre tanto porque no son muchas las personas que preguntan sobre mi testimonio personal de conversión, pero también la dinámica de vicios. Por ejemplo, mi papá que nunca me enseñó a fumar, yo fumaba. Mi papá que no me enseñó a tomar, yo tomaba. Y en algunas ocasiones exponerme con mis amigos a ciertas dinámicas,
pues la verdad que ponían al límite mi vida, ¿no? Tal cual, Fue una rebeldía prolongada. prolongada. Después mi papá tiene que trabajar en otro estado, siempre por nuestro bienestar, y yo me quedo viviendo solo junto con mi hermana. Entonces, ambos abogados en un itinerario profesional, digamos, teníamos inclusive también mi hermano mayor estuvo un tiempo con nosotros viviendo y cada quien hacía su vida. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 5 hijos. Son 5. Tengo 4 hermanos. Y tú eres el número 4. número 4. Número 4. Soy de los menores. Mi hermana menor es doctora, a quien con mucho cariño saludo. El resto no estamos tan bien, somos abogados. ella es la verdad la más pequeña, nos sorprende a todos con su capacidad que tiene. Actualmente acompaña a pacientes COVID desde marzo del año pasado. Entonces, en este ambiente, mi hermana, su dinámica profesional, yo mi dinámica profesional, mi hermano tiene otro itinerario. Prácticamente vivimos solos un tiempo, mi hermana y yo. Entonces, la verdad, mi papá con la confianza, éramos jóvenes, 19, 20, 21 años, tenía la confianza de dejarnos una casa, de enviarnos los recursos necesarios para mantener nuestros estudios, porque yo seguía estudiando la carrera de Derecho. Y bueno, para no hacer el cuento más largo o esta dinámica más larga, llegó un punto, un límite, ¿no? Pero un límite que me pone la vida y un límite que yo creo que el Señor me permite vivir para volver a encontrarme con Él. Y es, hace poquito platicando contigo, comentaba una experiencia de un aneurisma, ¿no? Que en mi persona, en mi cuerpo, había un diagnóstico de un aneurisma en el cerebro y esto ahora sí que detiene el tren. O nos detenemos o nos detenemos. ¿Esto a qué edad fue? Tenía 21 años cuando tuve este diagnóstico de un aneurisma cerebral y fue un momento muy interesante en donde no había otra opción más que, como dije al inicio, cambiar completamente el itinerario, cambiarlo completamente todo. Y eso me incluía a mí. ¿Cómo recibes esta noticia? No fue fácil ni siquiera para el neurólogo decírmela, porque ¿cómo surge o cómo nos damos cuenta de esta patología neurológica? Después de un día de Halloween, en el barrio antiguo, entre semana, de llegar a las casi 3 de la mañana a mi casa, estando mi hermana descansando porque al día siguiente era día laboral, un jueves, yo tengo el primer episodio de mi dolor de cabeza y ahora sí que mi hermana entra al quite, mi hermana Verónica, a quien amo demasiado porque fue la que estuvo ahí al pie del cañón. Ella ya estaba estudiando medicina. No, mi hermana es abogada. Mi hermana menor, ella estaba todavía pequeña. Okay. Sí, no. Estoy hablando de otra de mis hermanas, mi hermana Vero, que es abogada. Ella es la que entra y asume literal el estar acompañándome. Pero muy interesante, Armando, porque yo de inmediato no tengo este dolor como, ¿sabes qué? Me siento mal. Me guardo ahora sí como que mi orgullo de que estoy haciendo algo incorrecto porque yo llegué esa vez muy mal del barrio antiguo. Y a mi hermana no la quería molestar porque ella en verdad trabajaba. Mi hermana nunca ha tenido el hábito de tomar o de tener así una dinámica de fiestas. Entonces voy acumulando este dolor literal de mi cerebro. Y a mi hermana le llama la atención de que, a diferencia del itinerario normal, de la rutina semanal, ya el jueves el muchachito no va al antro, el viernes el jovencito no va al antro, el sábado tampoco va al antro y el domingo mi hermana Verónica, se acordará si llega a escuchar esto, me pregunta, más bien no me pregunta, me dice, tú estás mal y vamos a ir a consultar. Detectó la alerta. Claro, porque ella sabía que yo el fin de semana yo no estaba en la casa. Ella lo sabía. Sabía que si no iba a cenar, iba a una carne asada, iba a un antro. Lo sabía. Y el domingo es cuando ella me dice, tú estás mal, vamos a ir a consultar. Y me lleva a consultar y ahí comienza toda esta dinámica en la cual está este diagnóstico. Estando en la cama de urgencias, porque nosotros por nuestro seguro de gastos médicos ingresamos al área de urgencias para que se lleve a cabo todo, dependiendo pues ahora la revisión. La revisión, todo, exacto. Y cuando estoy dando a detalle qué es lo que tengo, el doctor de repente sale de esta habitación
Y mi hermana es como que, bueno, ¿qué pasa? Pero sale el doctor y luego entran las enfermeras y luego vuelve a entrar el doctor y otra vez las enfermeras y empieza un movimiento muy rápido. Y la verdad se asusta mi hermana y yo también, pues, ¿qué está pasando, no? De forma tal que a la pregunta, oye, ¿cómo recibes la noticia? Pues eran como yo llegué al hospital como a las 6 de la tarde, 6 7 de la tarde. Para las 11 de la noche es que nos advierten que probablemente hay un cuadro de un aneurisma, pero que lo quieren descartar. ¿Qué es un aneurisma? Pues ahí empieza la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa un aneurisma? Pero antes de que me respondan eso, esa madrugada de domingo para lunes, exámenes en el cerebro, te quedas 3 días internado y ya después, más bien, en ese momento no lo dicen, solamente tienen que revisar mi cuerpo. Que ya Corrijo, exacto, corrijo. que ya eso es algo Sí, que alarma porque... exacto, tal cual, corrijo. No, no me dicen en ese momento, más bien lo que quieren hacer es una evaluación de todo mi cuerpo. Entonces, en esos momentos está mi hermana acompañándome, me quedo internado, no llego al juzgado a trabajar porque estoy ingresado fueron como unos 2 días. Eh, pero sí, al momento de salir del hospital, logran contener el dolor, que era lo que había alertado, un dolor muy fuerte en mi cerebro. Y bueno, dicho sea de paso, para quienes son doctores, el cerebro no genera o no tiene la capacidad de percibir el dolor. O sea, no se percibe, sino que es como un efecto colateral de una patología que está interna. Bueno, yo estaba resintiendo eso. Entonces comienza un cambio de hábitos, pero por prescripción médica. Hijito, si tomabas, no vas a tomar. Hijito, si haces ejercicio, es momento de detener un poco el ejercicio. Hijito, si te desvelabas, tienes que cambiar. Hijito, si te quedabas sin comer, tal. Entonces empieza, por prescripción médica, un cambio completamente de mis hábitos, que ahorita lo único que queda es la secuela del dormir tarde. Yo me había descompuesto, para quienes están escuchando esto, pero se descompone nuestro ritmo de dormir, pero por este hábito de estar ahora sí que de fiesta, ¿no? Y bueno, comienzo un tratamiento con ciertos medicamentos para acompañarme, estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, para acompañarme, pero yo no sabía por qué tenía, a detalle no sabía por qué tenía este tratamiento, estas pastillas o estas exigencias en el cambio de mi rutina. Hasta que en enero, eh, antes de cumplir los 21, ¿sí? Antes de cumplir los 21, yo la verdad me inquieto porque yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio o estaba acostumbrado a irme de fiesta y estaba acostumbrado sinceramente a tomar. Este cambio fue drástico. Totalmente drástico. O Me, sea, me imagino que era como una bomba de tiempo que tenías que desactivar, pero con mucha cautela. mejor no lo pudiste haber dicho. En enero que hago la pregunta, oye, ya empezó un nuevo año, ¿esto va a modificarse? Porque fue un detenerte tal cual. O sea, de un miércoles, en medio de este ritmo de vida, en 5 días ya cambia todo. Entonces, la verdad no fue tan sencillo, sinceramente. Pero pasados esos 3 meses, la pregunta fue, doctor, bueno, mínimo puedo regresar al gimnasio, porque fue mi primera pregunta. Ok, está bien, dejo de tomar, ok, dejo de fumar, dejo de tener estos hábitos de desvelarme, de tener una vida social tan intensa como la que tenía. Y me dice el doctor, te voy a ser bien sincero, en ese momento estaba mi papá. Mi papá siempre me acompañó en mis consultas, pero en ese momento estaba mi papá. Y me dice, mira, Antonio, la situación es esta. Estás en un tratamiento de 3 meses por lo pronto, pero que va a durar 6 meses, porque el cuadro con el cual tú ingresaste en octubre es de un aneurisma. Ahí es cuando sí menciona el nombre, bueno, que es un aneurisma. Y voltea la pantalla de su computadora. Ah, bueno, para esto hubo un cambio de médico. A mí me atendía un neurólogo. Era un neurólogo el que me atendía. Y ya, voltea su pantalla y me dice, un aneurisma es la inflamación de una vena en el cerebro, que si se llega a reventar, ahorita actualmente solamente tengo 3 horas para intervenirte y salvarte. Entonces, ahí es cuando, como balde de agua fría, entonces es una bomba de tiempo esto. Y él explica, si tú regresas al gimnasio, si tú tienes en un momento vuelves a ingerir alcohol, si tú mantienes el ritmo de vida que tienes, me reduces demasiado para poder acompañarte
y lo que puede suceder es que no estés con nosotros, ¿no? Sí, porque son 3 horas, suponiendo que tuvieras al doctor y a todo el equipo ahí para que iniciaran Exacto. la intervención. Pero de aquí a que llegas y de aquí a que se preparan y ya se reduce el tiempo, y si tú retomabas este estilo, pues esas 3 horas a lo mejor se convertían en 1 hora, media hora. Así es, así es. Entonces, sumado a eso, la intervención no era, me iba a tener secuelas, yo iba a tener secuelas. O sea, la intervención era salvar mi vida. Lo que él iba a lograr era salvar mi vida. Volver a aprender a caminar, volver a aprender a hablar, o inclusive asistencia para mis necesidades básicas, probablemente iba a suceder eso conmigo. Entonces, mi papá se da cuenta, ¿verdad? Que ahora sí es como que, ok. Ya visualizan la gravedad en todo su esplendor de la situación. Sí, 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 porque el médico es muy sincero. El médico es, si no te cuido ahorita, te vas a morir. Esa fue la frase. Y ahí ya tú tenías que tomar Sí, esa decisión, ya ante el conocimiento de lo que estaba pasando. Cambias tu estilo, ya lo venías cambiando por obligación, por esa exacto. prescripción. ¿Qué ocurre entonces, Toño? ¿Cómo enfrentas tú esta noticia que te cae como balde de agua fría y que implicaba que de ahí en adelante, ya lo venías haciendo desde atrás, pero que de ahí en adelante, de forma consciente, las cosas ya no iban a ser igual? Pues quiero decirte, Armando, que como muchos de nosotros, sobre todo quienes somos adultos, pues es cuando ya recurrimos, ¿verdad? Si estamos llenos de lepra, pues acudimos al médico, ¿no? Entonces, consciente de que mi familia es una familia de fe, yo con algunas expresiones también ya de fe, pero no arraigadas, no con una verdadera cambio, no con un auténtico cambio, porque muchos de nosotros a veces decimos creo en Dios, pero nada de nuestra vida lo demuestra. Pues la verdad, tal cual, eh, me arrojo a los brazos de aquel que desde el principio me había recibido en este mundo. Y me acuerdo que salgo esa vez del consultorio. Mi papá tenía una camioneta, subimos a la camioneta y palmea mi pierna y me dice, campeón, vamos a salir de esto. Es su frase, nada más su frase es, campeón, vamos a salir de esto. Pero realmente yo lo estaba diciendo, él me lo estaba diciendo, yo estaba llorando, ¿verdad? Al lado de él. Yo iba de copiloto y pues bueno, nos toca asumir tal cual todo lo que implica. El médico me explica por qué me había solicitado tantas Estudios, sí. estudios, pero sobre todo cierta disciplina. Por ejemplo, me decía, si tú regresas al gimnasio, un sobreesfuerzo te va a generar tensión en tu cerebro y puede ser que haciendo tu rutina no te podamos atender. Y así me fue explicando varias cosas, ¿no? Pues bueno, me acuerdo perfecto que después de este momento, mi papá se tiene que regresar a Saltillo. Mi papá ya trabajaba en Saltillo como funcionario federal. Y la verdad lo que hago es que empiezo a asimilar esto, platico con mis mejores amigos, que en verdad quiero mucho a mis amigos de la facultad, a Joana, Emilio, David, Tere, quienes estuvieron conmigo, Bárbara, que me acompañaron, porque de hecho cuando esa vez llego a la facultad, después de esa consulta llego a la facultad y lo primero que le digo es a mis amigos, me está pasando esto, ¿no? Y me acompañaron, fueron para quien está escuchando también lo importante de las personas que te aman, que te quieren, o sea, lo importante de los amigos. Ellos estuvieron ahí y al día de hoy son mis amigos, que con muchos años son mis amigos, ¿no? Me acuerdo perfecto que pues empezamos y ellos me fueron acompañando. De hecho, ellos entraron en la dinámica de vamos a cambiar todos los hábitos, vamos a cenar, pero todo más tranquilo. Algunos ya tenían planes de boda. Empezó algo muy hermoso aquí fue, y lo digo tal cual, fue toda la empatía de las personas que me querían. Es cuando entendemos lo que implica ser instrumentos de Dios Tal cual, tal cual. para conectar, para tender puentes. Tú tuviste esta cercanía de tu familia, Sí. porque aunque tus papás físicamente estaban en otra ciudad, pero hubo esa cercanía de tus Siempre, hermanos, siempre, así es. tus amigos. Y entonces, ¿en qué momento, Toño, en este cambio que empiezas a hacer, en qué momento y cómo llega ese llamado, el Ok, responder ese llamado? ok. ¿Cómo te cae el 20? Esta es toda la atmósfera. Esta es toda la atmósfera. Porque en medio de esto, me acuerdo perfecto que en el último estudio
que me realizan que también me tengo que ingresar y estar 3 días hospitalizado en el TAC, estando en el TAC, lo que es pues, aparato, ¿verdad? Para revisar tu cuerpo, ahí vuelvo a decir, Señor, mira, tengo 21 años, como la reflexión, solo tengo 17 años, tengo 21 años y me han desahuciado, me han dicho que si no libro esto o si no me atienden esto, puede que me muera. Me consta que lo puedes todo. Soy tuyo, te pertenezco, tal cual. Fue mi oración. Fue mi oración en el TAC, con todo lo que implica ese procedimiento. Te están ahí bombardeando el sonido del aparato. Y sinceramente, la verdad, confié en el Señor. Esto está en tus manos. Yo no puedo hacer nada. No depende de mí, no puedo hacer nada. Me puedo entregar a las indicaciones del doctor, me puedo entregar a las oraciones de mi familia, pero yo, Antonio Peña, no puedo hacer más que aplicarme con lo que me pidan. No te hago un cuento largo, salen los estudios y sucede una cosa que para nosotros en la familia le atribuimos pues algo que se llama, nosotros en la fe cristiana le decimos milagro. Después de mis estudios, el neurólogo dice, tu cerebro está limpio. Y mi papá, me acuerdo perfecto que esa vez llega al consultorio y, y me entrega una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y me dice, le pedimos que te dejara con nosotros. Mi familia, mi mamá y mi papá, siempre que estuvieron enterados del diagnóstico, pues no dejaron de rezar por mí. Entonces, eso fue lo que me dijo mi papá y me regaló una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Me dice, le pedimos que por favor te quedaras aquí con nosotros. Y bueno, fue el diagnóstico. Y la verdad fue como, o sea, qué tonto, porque tenía que llegar ese momento, ¿no? Y sinceramente en gratitud, en agradecimiento, tomé la decisión, no quiero otra cosa. No quiero otra cosa más que, si le dije al Señor, te pertenezco, no quiero otra cosa, quiero eso. En medio de esta dinámica, yo ya había tenido un episodio peleándome con mi papá de refugiarme en el sagrario y escuchar ahí al Señor que me decía, tú eres mío, pero no de inmediato le había respondido. Entonces, pasa este episodio de la enfermedad y es donde yo voluntariamente le digo, te pertenezco. Ni siquiera era por el temor a la enfermedad, Armando, eso tengo que aclararlo. No era ni siquiera por el temor de la enfermedad. Era porque si me iba a morir, no quería llegar a otro lugar que no fuera a Dios. ¿Me explico? Aún en medio de toda esa rebeldía que habías Exacto. vivido, tu corazón sabía. Exacto. Y tu pensamiento estaba conectado a Dios. Exacto, totalmente, te digo. La enfermedad no me daba miedo, la verdad. Yo sabía que nada más, si me moría, yo no quería llegar a otro lugar más que con Dios. Yo recuerdo, Toño, ahorita que lo dices, el día de tu ordenación, que me tocó estar ahí, para mí fue muy emotivo porque además de tus compañeros de generación, pues me tocó coincidir en alguna plática como maestro. Y yo recuerdo que cuando pasé a comulgar, no me tocó en la fila donde estabas tú, me tocó en la fila donde estaba Dars. Exacto. Pero estabas al lado y recuerdo que te vi que estabas llorando y yo lo platicaba con mi mamá, que además te tiene un aprecio, sí. Y le decía, me conmovió, ¿sí? Me conmovieron todos, pero especialmente Toño, lo veía tan emocionado. Y ahora que me platicas este momento, lo conecto ahí, recibiendo tu ordenación sacerdotal a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es fundamental en toda esta historia. María es fundamental en toda la historia de mi vida. María es fundamental. Te digo, ya en esta dinámica, ya en un momento antes, el Señor me había recordado que yo me había consagrado. Es el Señor en una oración delante del sagrario que Él me recuerda que yo me había consagrado a los 8 años. Pero para ya responder a la pregunta, ¿y en qué momento es la respuesta? Está ella. Ahora te voy a explicar cómo aparece ella. Mi papá dice, mi mamá dice, esos son sucesos para quien lo quiera escuchar y para quien lo quiera apreciar. En la historia familiar, eso es un hecho de la familia. Pasó. Eso pasó para la familia. No le estamos pidiendo a nadie permiso para que crean en nosotros o no. Pasó en la familia.
Mi papá y mi mamá atribuyen a la intercesión de María el milagro de mi salud. Y yo la verdad tomo ya esta escuela de mi familia, del rosario, de consagrarme a María, que esto teníamos toda la vida, Armando. Nosotros hemos sido marianos toda la vida, por nuestras abuelas y todo. Entonces, yo lo que hago es que empiezo literal a adquirir esta actitud del, bueno, he dicho, te pertenezco, también la escuela es, hágase en mí según tu palabra, estas frases de María, ¿no? Y tomo como espiritualidad al día de hoy esa frase, quiero que se haga tu voluntad, no quiero otra cosa. Te había dicho en este discurso, no necesito otra cosa, solamente quiero tu voluntad y solamente te pertenezco. Con todo lo que implica, insisto, empezar a dejar en la basura lo que tendría que estar desde el principio en la basura. Y tengo mi trabajo como abogado, me tengo que salir del trabajo por la dinámica de salud, adquiero un negocio, estoy en el negocio, retomo otra vez el trabajo de abogado, pero en la última ocasión que regreso al Poder Judicial Federal como abogado, le digo a ella, un 1 de enero, que es día para la iglesia Madre de Dios, María Madre de Dios, Madre, si tú me acompañas y me ayudas a que yo tenga un trabajo, mi trabajo solamente será para ahorrar y yo consagrarme como sacerdote. Para esto, yo sabía que el Señor me llamaba sacerdote porque yo servía a los jóvenes. Después, ahora, han pasado muchos años, estoy ahorita sintetizando, eso fue a los 21. Mi respuesta formal fue a los 26. 5 años después. 5 años después. O sea, el tiempo no nos alcanza para sintetizar todo lo que ha pasado en esos 5 años. Pero en el servicio a los jóvenes, y mi servicio a los jóvenes es para advertirles, no te distraigas en estas voces. No inviertas a estas dinámicas que incluso te pueden llevar a la muerte. Y al día de hoy, bueno, si me conoces, yo sé que me conoces, todo este trabajo de pastoral con los jóvenes, que es, la verdad, con una pasión del mantente cerca de Jesús. En todo tu itinerario, tenlo como prioridad. No te estoy diciendo que todo esto está mal, no. Te estoy diciendo, mantente cerca de Él. O sea, que cuando estés en la situación más complicada, mantente cerca de Él. Entonces, en mi último trabajo, le digo a ella, me acuerdo perfecto, un enero del 2011, Madre, si tú me ayudas a tener de nuevo un trabajo formal, porque yo ya he tenido pues, unas vacaciones después de traspasar mi negocio, que me fue muy bien con mi negocio, mi trabajo va a ser solamente para consagrarme como sacerdote porque sé que el Señor me llama a ser sacerdote. En medio de los jóvenes, recuerdo que Él me llama a ser sacerdote. Armando, ella lo hace todo. 1 de enero, 7 de enero, me hablan por teléfono. Tenía 3 propuestas de trabajo en la dinámica del negocio que yo tenía, que era de regalos, y una invitación formal de un tribunal federal. La más atractiva era la del tribunal federal. Pero tan es así que ella lo hace todo, que yo cuando llego, yo no llego a una entrevista. Yo llego a mi primer día de trabajo. Directo. Directo, tal cual. Y sin hacer largo esto, el último día de mi contrato es un 31 de julio del 2012. Yo entré al seminario el 4 de agosto del 2012. Todos los tiempos. Tal cual. Acomodados. Tal cual. Ella lo ha hecho todo. Ella lo ha hecho todo. Entonces, o sea, a la pregunta, ¿cómo te das cuenta? Bueno, la espiritualidad del hágase en mí según tu palabra o hágase tu voluntad, así es como me lleva. Me gustó mucho cuando tú mencionaste en la reflexión, ¿qué es la fe? La fe es confiar. Para mí la fe es saber. Saber que los pasos que das, como bien lo explicaste, son guiados y sostenidos por el Señor. Comencé a percibir que todo lo que empezaba a hacer lo llevaba el Señor. Y quien estaba ahí era ella. O sea, para ir detrás de Jesús, quien me llevaba era ella. Que María es un camino directo a Jesús. Tal cual. Insisto, no es pedirle permiso a nadie, no nos tienen que venir a enseñar. Para mí así es. Por eso ese momento, Toño, de tu ordenación. Exacto. Que, bueno, tuve la fortuna de estar ahí, sí. de compartirlo. Y además que me ha tocado durante este tiempo, que por eso te tenía, lo comentaba al inicio, todavía como seminarista cuando te mandé el mensaje. Y debo decirte que además, cuando yo te propongo el tema, que luego los temas, pues propongo un título siempre,
más o menos, al final lo dejé, dile a Dios que sí, con fe y confianza. Y sabes que cuando lo hice pensé en María. No habíamos platicado tú y yo de esto, solamente lo paso como un dato de cómo obra, porque pensé en ella y siempre con el sí pienso en ella, Sí. porque ella es el sí sostenido y permanente que le dio al ángel. Tal cual. Y mira, bueno, pues también obró hasta en el título Y en la cruz. y en la cruz. Y en la cruz. En la- Porque esta experiencia fue una experiencia de cruz y ella está ahí en la cruz. La experiencia de mi muerte, está ella ahí. Ella está ahí porque ella es la que aparece. Eso es para quien esté escuchando, quien vea este testimonio, ella es la que está cuando más sufrimos. Ella es la que está ahí. No deja a sus hijos, no deja a Cristo en la cruz, no nos va a dejar a nosotros. Precisamente su presencia me mantiene cerca de Él, pero es porque ella me enseña a decir que sí. Ella me enseña a decir que se haga su voluntad. Toño, sí, ya cerrando, la Sí. verdad es que está muy interesante, pero pues los Claro, tiempos claro. siempre nos van marcando las producciones. Si tú en este momento hicieras un viaje en el tiempo, tú todavía no llegas al cuarto piso, ya en algún momento andas más cerca, Si Dios quiere. pero te voy a hacer la pregunta pensando en si tú viajaras hacia atrás, hace 15, 17 años, 20, ¿qué le dirías? Porque entonces te encontrarías con aquel Antonio que estaba en ese momento de rebeldía prolongada. ¿Qué le dirías si te lo encontraras? No te alejes de Jesús. Toño, te quiero agradecer mucho por tu testimonio, pero más aún te quiero agradecer por ese sí que le has dado al Señor y por ser ese instrumento para jóvenes, para adultos. Te lo decía y lo comparto aquí cuando platico en la producción que viene el padre Antonio, que actualmente está en la parroquia Santiago Apóstol. Allá se encuentra. Y entonces me dice David, nuestro director, me dice, el otro día fuimos a misa y nos gustó mucho. Le enseñó la foto y me dice, él fue. Gracias, Toño, porque no es la primera vez que lo escucho. Yo te lo decía a mi mamá y lo he escuchado cuando me platicaban del seminarista, luego del diácono y ahora del sacerdote, y siempre el común denominador es que queda de manifiesto ese sí y ese amor que le tienes a Jesús. Gracias por ello. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Dónde te podemos localizar, Toño? Porque además también estás en las redes sociales, también eres parte de este grupo de sacerdotes que se han sumado, así como laicos y miembros de la vida consagrada, a usar las redes sociales, como lo dice Intermirífica, que son Así instrumentos es. creados por el hombre por la gracia de Dios. Así es. Hay que ponerlos al servicio del bien, de la verdad, de la evangelización. ¿Dónde te encontramos? Tienes Facebook. En Facebook damos ese perfil personal. Ok. Perfil personal de mis amigos, Padre Antonio de Jesús. Antonio.de-Jesús. Y luego estás en Instagram. En Instagram, Padre Antonio.de-Jesús. Y para los jóvenes, en TikTok, Padre Antonio.de-Jesús. Ok, en Instagram y en TikTok te encontramos como Padre Antonio punto de Jesús. Así es. Y en Instagram, de lunes a viernes, hago el esfuerzo porque en las noches hagamos la Lectio Divina. Precisamente que todos nos encontremos con Jesús en la Sagrada Escritura. Que no haya pretextos. Que no haya pretextos. Y Que no nos distraigamos. Si estamos pegados al celular, pues de una vez Claro. vamos a unirnos en oración y vamos a conocer más esto que decías importante. Hay que conocer Exacto. de nuestra fe. Hay Así que es. enriquecernos. Padre Antonio de Jesús, Padre Toño, Para servirte. muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y gracias también a ustedes que estuvieron en este episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Un saludo a los amigos de Fanflix y a quienes nos siguen en las distintas plataformas de audio y de video. Gracias, César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección. Soy Armando Cavazos y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso, donde cuentan las historias.